dice el gobierno del estado de la supuesta obstrucción del trabajo de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos a realizar trabajos de inspección en el penal de Atlacholoaya. Estoy leyendo textual el texto de la autoridad. El ombudsperson es Raúl Israel Hernández Cruz. ¿Cómo estás, Raúl? Gusto en saludarte. Buenos días. ¿Qué tal, Teodoro? Muy buenos días. Un saludo a tu auditorio. Bueno, la cortesía de darles a los elementos de la Comisión de Derechos Humanos el que haya seguridad, el que haya protección para ellos mismos, dice la autoridad que ustedes la confundieron con obstrucción, Raúl. Sí, gracias. Mira, primero aclarar que la diligencia fue a propósito de las facultades que ejerce la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eran servidores de la Comisión Nacional quienes a nosotros, inclusive muy temprano, el día de ayer, nos pidieron que los acompañáramos a la diligencia de inspección a los centros penitenciarios del estado de Morelos, particularmente en el de Atlacholoaya. Nosotros nos constituimos ahí en compañía de los servidores públicos de la Comisión Nacional y fue donde se les restringió el acceso, argumentando que no se tenía un oficio de notificación previa y que por instrucciones de la directora del penal no se les iba a permitir el acceso. Y es en eso en lo que nosotros consideramos que se hace consistir la obstrucción. Leí también con detenimiento el comunicado que mencionas, en donde se dice que no se dio tal cuestión, que no hubo obstrucción, y que fue el tiempo que la autoridad se tomó para pues generar condiciones de seguridad o los protocolos de seguridad. Sin embargo, yo aquí quiero decir que, bueno, lo que yo tengo reportado es otra cosa. Yo tengo reportado que se les negó y que por instrucciones de la encargada del penal no se iba a permitir el acceso. Y transcurridos 90 minutos ya se les permitió dar inicio a los trabajos de inspección. Entonces, por un lado, el reporte que yo tengo es a partir de visitadores que tienen fe pública, a diferencia de lo que refiere la autoridad, uno. Y dos, bueno, yo entiendo que digamos, el tomarse algún tiempo razonable, 5 minutos quizás, para poder permitir el acceso, bueno, no hubiera motivado a nosotros a hacer los señalamientos que estamos comentando. Pero 90 minutos, yo creo que 90 minutos para lograr condiciones de seguridad o protocolo, pues a lo mejor son las que el tiempo que explican que cuando hay riñas, pues mueren las personas, ¿no? 90 minutos, estás hablando de 1 hora y 30 para poder generar condiciones de seguridad a elementos que, obvio, como tú lo dices, llevan fe pública, hacen este tipo de inspecciones de manera cotidiana y ni siquiera la cortesía en un momento dado de que la propia directora o encargada del penal los hubiera recibido y a partir de ahí plantear el esquema de visita. Porque quiero entender, Raúl, que esto se hace de manera cotidiana. Sí, en efecto, cada año la Comisión Nacional hace su propio diagnóstico, nosotros hacemos el nuestro, y bueno, en el caso de Atlacholoaya, el año pasado la calificación que obtuvo fue, en ambos casos, tanto por la Comisión Nacional como por nosotros, fue reprobatoria, menos de 5 de 10, de un puntaje de 10, ¿no? Entonces, sí agregar, claro, si me lo permites, que la ley de ejecución penal, la ley nacional, en el artículo 58 es muy clara en facultarnos a los defensores de derechos humanos a ingresar y hacer las visitas, entrevistas e inspecciones a cualquier centro de reinserción social. Y la misma hipótesis normativa a la que estoy refiriéndome establece que no se necesita ninguna notificación previa, no se necesita ninguna comunicación. De suyo nos faculta la ley y en ese sentido existe el correlativo deber de las autoridades de permitir el acceso, facilitarlo. Y bueno, queremos pensar, como lo ha dicho también la autoridad, que las condiciones de seguridad existen de manera permanente, no se tienen que generar, porque pues, estamos hablando de un centro de reclusión.
Entonces, no es la primera vez que nos ocurre, Teodoro. Ya en alguna oportunidad, cuando fue la muerte no sé si recuerdes, producto de una riña en octubre, noviembre, 7 en un día y 2 al siguiente, en ese momento ocurrió lo mismo. Entonces, bueno, son de alguna manera situaciones que son sintomáticas de lo que todos sabemos, ¿no? Que no hay orden al interior de los centros penitenciarios en el estado de Morelos. Inclusive hubo una recomendación por parte de la comisión que presides en donde solicitabas la urgencia de que la autoridad federal tomara el control ante la incapacidad de la autoridad estatal, Raúl. Sí, en efecto, y fíjate que justo cuando se estaba dando esta situación de obstrucción, tuve comunicación con los funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que están muy pendientes, y precisamente en estos momentos me encuentro en ruta a reunirme con ellos para exponer todo lo que hemos venido documentando durante los últimos meses, en donde han habido, tú has dado cuenta de ello, fugas, riñas, muertes, lesionados, operativos frecuentes en donde se encuentran objetos que no están prohibidos, como armas, droga, teléfonos celulares, en fin, una serie de situaciones que pues son o generan un estado de alarma que la autoridad se ha negado a reconocer y pedir el auxilio de las fuerzas federales para que pues se garantice la integridad de la vida de las personas privadas de su libertad, y es parte de lo que estaremos compartiendo, la información que estaremos compartiendo el día de hoy, y bueno, en espera de que sumemos esfuerzos para que la autoridad se tome en serio los derechos de la población que se encuentra recluida, y que esto también repercuta en un mejor sistema de reinserción social que al final de cuentas beneficia a la sociedad. La sociedad es la primera que está interesada en que el sistema de reinserción social funcione, porque si no, de nada sirve que se investiguen delitos, que se enjuicien a los responsables, se les impongan penas, si en lugar de ir a cumplir penas privativas de libertad van a cumplir penas de muerte, ¿no? A ver, solamente recapitulando, Raúl, te diriges hacia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, vas con la documentación que durante todos estos meses se ha permitido recabar la Comisión Estatal, se habrá de presentar, se habrá de analizar, y el fin último es el que la Federación considere la administración de los penales, o que se analice a fondo. ¿Cuál es el objetivo final? Pues al final nuestro trabajo en lo que tiene que ver con los diagnósticos de supervisión penitenciaria es documentar a través de entrevistas, de cuestionarios, de evidencia fotográfica, la situación real de los penales. Por eso es que se hacen de manera sorpresiva y aleatoria, si no, no tendrían ningún objeto. O sea, esperar 90 minutos vicia los resultados de una supervisión. Entonces, como tanto la Comisión Nacional como nosotros tenemos estas facultades, estas obligaciones, lo que vamos a hacer en este momento es compartir las experiencias, compartir la información, compartir los documentos, para poder en todo caso generar acciones activas hacia la autoridad, tanto federal como local, para que se haga algo en los penales del Estado. Es más, el día de ayer, por la tarde-noche, el Universal publicó que en Morelos se han duplicado las muertes en lo que va del año. Estamos entre los 10 estados con mayor índice de muertes de personas privadas de su libertad en los centros de reinserción social en el estado. Entonces no es una cuestión pues que sea irracional, que digamos sea o que pudiera entenderse con una finalidad ajena al genuino interés de que los derechos fundamentales se respeten en los centros carcelarios del estado de Morelos. Muchas gracias por tomar la llamada, Raúl, y yo creo que, si lo permites, podríamos charlar mañana de los resultados de este acercamiento con la instancia nacional. Claro que sí, estamos abiertos como siempre, pero muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Raúl Israel Hernández Cruz. Bueno, pues va rumbo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.